Encontré una segunda copia de nuestro certificado de matrimonio. Los mismos nombres. Las mismas firmas. El mismo lugar. Una fecha distinta. ¿Y esa fecha? Yo ni siquiera estaba allí. La caja llevaba 3 años en el ático. Solo una caja de cartón vieja, sellada con cinta, etiquetada como documentos varios. Subí porque necesitaba los papeles de la garantía de la casa. Lauren me dijo que revisara el ático sin siquiera levantar la vista del teléfono. Encontré la garantía en la primera carpeta que toqué. Debería haber bajado de inmediato. Pero entonces vi una carpeta etiquetada como matrimonio. La saqué. 2 certificados dentro. Supuse que eran simplemente 2 copias, habíamos solicitado duplicados años atrás por un tema de seguro. Los puse ambos sobre la mesa y los miré uno al lado del otro. Los mismos nombres. El mismo oficiante. El mismo lugar. Fechas distintas. Nuestro aniversario es el 14 de septiembre. Lo llevo tatuado en el antebrazo en números romanos. El segundo certificado decía 31 de agosto. 2 semanas antes. Me senté en el suelo polvoriento del ático y los observé hasta que las piernas se me entumecieron. Mi primer pensamiento fue un error administrativo. Alguien había escrito mal la fecha. Sucede. Pero el segundo certificado tenía un número de documento diferente. Un sello notarial distinto. Y la firma de Lauren, hecha con tinta de otro color. Lo había firmado por separado. En otro día. Con otro bolígrafo. Bajé con ambos. Lauren estaba en yoga. Tenía 90 minutos. Busqué en la base de datos de registros del condado. Introduje nuestros nombres, nuestra fecha, nuestro condado. Un registro. 14 de septiembre. El 31 de agosto no existía en ningún sistema. Lo que significaba una cosa. No era un error. Alguien lo había creado a propósito. Y estaba en nuestra casa. En la carpeta de Lauren. Archivado cuidadosamente bajo la palabra matrimonio. Me senté en la mesa de la cocina y lo miré. Porque esto es lo que tiene ser ingeniero, no entras en pánico. Buscas la explicación. Sigues los datos. Así que lo seguí. 31 de agosto. Ese fue el fin de semana del viaje de despedida de soltera de su prima Daria a Savannah. Yo llevé a Lauren al aeropuerto ese viernes por la mañana. Volvió el domingo, con la piel quemada por el sol y riendo, llena de historias sobre recorridos de fantasmas y bares en azoteas. Excepto que... Abrí mi correo electrónico y busqué la confirmación de vuelo que me había enviado. Su vuelo salía el 1 de septiembre. Regresaba el 3 de septiembre. No había salido hasta el día después del 31 de agosto. Revisé mi propio calendario. Ese fin de semana yo estaba en Columbus por trabajo. De jueves a domingo. Incluso me había quejado por perderme el inicio de la temporada de fútbol. Así que el 31 de agosto, Lauren estaba en casa. Y yo estaba a 4 horas de distancia. No dije nada esa noche. Necesitaba más antes de pronunciar una sola palabra. Así que pasé la semana siguiente investigando en silencio, con cuidado. Registros telefónicos. Nuestro historial compartido de ubicaciones en Google Maps, algo que habíamos activado durante una excursión años atrás y nunca nos molestamos en desactivar. Su ubicación ese día, en casa por la mañana. Luego en un restaurante a 8 millas, un lugar al que nunca habíamos ido juntos. Después, de vuelta a casa. Estuvo en ese restaurante durante 4 horas. 4 horas no ocurren por accidente. 4 horas son una decisión. Lo encontré a través de una vieja foto de Instagram. Una imagen grupal de uno de sus eventos de trabajo. En el fondo, apenas visible, un hombre de pie, más cerca de ella de lo que suelen estar los compañeros. Hice una búsqueda inversa de la imagen. Encontré su perfil de LinkedIn. Era un contratista que había trabajado en uno de los proyectos de su empresa. Me detuve ahí. Tenía suficiente. Más que suficiente. Elegí una mañana tranquila de sábado. Clifford estaba en el jardín. El café ya estaba preparado. Bajé la carpeta del ático, la puse sobre la mesa de la cocina y me senté frente a Lauren. Necesito que me expliques esto. Observé su rostro mientras abría la carpeta. Todo el color lo abandonó. Guardó silencio durante un minuto entero. El refrigerator zambaba.
Afuera, Clifford ladró una vez a algo en el patio y luego quedó completamente en silencio, como si incluso él supiera que algo iba mal. ¿Dónde encontraste esto?, dijo. No era una pregunta. Era una certeza que caía en ella como una piedra en agua quieta. En el ático. En tu caja de archivos. Silencio. No es lo que parece. Casi me reí. No por crueldad. Por agotamiento. Porque después de toda la investigación, después de todas las noches sin dormir, después de esa semana entera de recopilar la verdad en silencio, pieza por pieza, habíamos llegado exactamente a esa frase. Entonces dime qué es, dije. Porque lo que parece es un certificado de matrimonio con una fecha distinta. De un fin de semana en el que yo estaba fuera de la ciudad. En un restaurante que visitaste durante 4 horas. No lo negó. Eso fue lo primero que me lo dijo todo. Sin resistencia. Sin explicaciones alternativas. Sin intentar construir una historia que pudiera sostenerse bajo presión. Solo, silencio. Y en ese silencio, una especie de rendición que debió de haberse estado gestando mucho antes de que yo subiera a ese ático. Luego lloró. Y después habló. 5 meses. Una amistad de trabajo. Luego, algo más. El certificado fue idea de él, una ceremonia privada, informal, con un amigo suyo como oficiante. No era legal. No estaba registrado en ninguna parte. Solo, como ella lo expresó, un momento que crearon juntos. Dijo que era solo un momento. Esa palabra se me quedó grabada. Porque no se crea un segundo certificado de matrimonio por un momento. No firmas tu nombre en un documento, lo archivas y lo ocultas en una carpeta junto al verdadero, por un momento. Un momento no hace eso. Seguí esperando que dijera algo que lo hiciera más pequeño. Algo que lo redujera a un error que pudiera sostener ante la luz y comprender. No lo hizo. Se limitó a quedarse allí, con las manos juntas sobre la mesa, tranquila de una forma terrible, como si ya hubiera aceptado todo mucho antes de que yo encontrara aquella carpeta. Como si hubiera ensayado esta conversación en su cabeza 100 veces y, en silencio, hubiera hecho las paces con ello. Eso fue lo que finalmente rompió algo dentro de mí. No la aventura. No el certificado. La disposición. En ese momento, Clifford empujó la puerta trasera y entró trotando en la cocina como siempre, las uñas repiqueteando sobre el suelo, la cola ya en movimiento, listo para saludar a quien estuviera allí. Se detuvo al ver a Lauren. Simplemente, se detuvo. En medio de la cocina. La cola desacelerándose como un reloj que se queda sin cuerda. La miró durante un largo instante, como miran los perros a aquello que no terminan de comprender. Luego pasó de largo sin dedicarle una segunda mirada y vino a sentarse junto a mi silla. Apretó todo su costado contra mi pierna. Y se quedó allí. Inmóvil. Callado. Seguro. Lauren no notó. Vi cómo bajaba la mirada hacia él y luego la apartaba rápidamente. Ninguno de los dos dijo una palabra al respecto. Pero he pensado en ese momento más que en casi cualquier otra cosa de aquella mañana. Clifford había vivido con ella 4 años. Siempre la había querido. Saltaba sobre ella en cuanto cruzaba cualquier puerta. La seguía de habitación en habitación. Dormía acurrucado a su lado de la cama todas las noches. Los perros no deliberan. No sopesan opciones. No se convencen a sí mismos de que todo está bien cuando no lo está. Simplemente saben lo que saben. Y, al parecer, en algún punto del camino, sin que yo me diera cuenta, él también lo supo. Lauren se mudó el fin de semana siguiente. El hombre que había elegido no duró ni 2 semanas después de eso. Lo que fuera que creyeron que valía la pena para destruir un matrimonio, no pudo sobrevivir ni 2 semanas normales a la luz del día. Sin más secretos donde esconderse. Sin más horas robadas que lo hicieran parecer especial. Sin todo eso, al parecer, no quedaba nada a lo que aferrarse. Me enteré por Daria, que me llamó una vez para decir que lo sentía. Le di las gracias y le pedí que no me diera detalles. Hay cosas cuya forma completa es mejor no conocer. Pasaron los meses. Me crucé con Moran una vez. En el supermercado. Un martes cualquiera. En el pasillo de los cereales. Apareció doblando la esquina con una de esas cestas pequeñas, de las que usas cuando compras para una sola persona. Los dos nos detuvimos.
No de manera dramática. Simplemente, nos detuvimos. Nos miramos como dos personas intentando recordar en qué versión de sus vidas estaban paradas en ese momento. Se veía distinta. No peor. Solo más callada. Como si algo que antes hacía mucho ruido dentro de ella hubiera sido bajado por completo. Todo en ella resultaba ligeramente desconocido y, al mismo tiempo, completamente familiar. No tengo una palabra precisa para esa sensación. Hola, dijo. Hola, respondí. 3 minutos. Preguntó por Clifford. Le dije que estaba bien. Sonrió, leve, cansada y sincera. Luego nos quedamos sin nada que decir. 6 años de una vida compartida. 3 minutos en un pasillo de cereales. Cuídate, dijo. Tú también, respondí. Ella se fue por un lado. Yo por otro. Cuando llegué a casa, Clifford me recibió en la puerta como si hubiera estado fuera un año. Guardé las compras. La cocina estaba en silencio. La luz de la tarde entraba por la ventana como siempre. Vi mi reflejo en la puerta oscura del microondas. Mi antebrazo. 14 de septiembre. Seguía allí. Lo miré y esperé, poniéndome a prueba, a ver si algo surgía como en las primeras semanas. Tristeza. Rabia. Algún eco de todo lo que esa fecha solía significar. No surgió nada. Solo mi brazo. Solo un tatuaje. Solo un martes tranquilo en una cocina que, por fin, volvía a sentirse mía. Clifford apoyó el hocico contra mi pierna. Le rasqué detrás de las orejas. Hizo ese pequeño sonido de satisfacción que siempre hace, ese que siempre me ha hecho sonreír sin pensarlo. Algunas cosas permanecen exactamente como son. Voy a dejar el tatuaje donde está. No porque el 14 de septiembre siga significando lo que alguna vez significó. Ya no. Pertenece a otra versión de mi vida. Pero ahora forma parte de mi piel. Y he decidido que lo que es parte de mí no necesita borrarse solo porque haya cambiado de significado. Una vez significó una cosa. Ahora solo significa que estuve allí. Que amé a alguien. Que construí algo. Que no duró como pensé que duraría. Y que, aún así, sigo aquí. Lo que más me acompaña, más que la aventura, más que las mentiras, más que esas 4 horas en un restaurante a 8 millas de casa, es ese certificado. El hecho de que ella lo mandara a hacer. El hecho de que lo conservara. El hecho de que lo archivara justo al lado del nuestro, bajo la misma palabra. Matrimonio. No como un reemplazo. No como un error. Como algo que existía junto al nuestro. En silencio. Con orden. Como si perteneciera ahí. No solo rompió lo que teníamos. Vivió dentro de dos versiones de ello, al mismo tiempo. Nunca le pregunté cuál de las dos le parecía más real. Y, a estas alturas, creo que no saberlo es lo único que todavía se siente honesto. Ella tuvo dos versiones de nuestro matrimonio. Una en la que vivía. Otra en la que yo creía. Y solo una de ellas fue real para mí. Si te gustan historias como esta, considera suscribirte. Ayuda más de lo que imaginas.